Antonio, ¿te acuerdas de algo de cuando eras niño? Sí, algunas cositas sí, me acuerdo. Son flashes, pero son algunos temas importantes, ¿no?, de la vida. Y yo era muy pequeñito, el recuerdo más pequeño que tengo es cuando nació mi hermana Ani, ¿no? Era muy pequeñito y aquel flash en la vida, aquello se quedó, ¿no? Muy poquito, porque era muy pequeñito, pero te acuerdas de cosas así que marcan un poco en tu vida, ¿no? Eso, como recuerdo cuando en mi colegio fuimos a jugar a una partida de ajedrez con Arturo Pomá cuando vino, y fuimos a Villasovita, y recuerdo que tenía un poquito de fiebre ese día, y aquello se queda grabado. Son cosas que se quedan grabadas, ¿no?, de pequeñito, ¿no? Ya las cosas de más mayor pues tienen menos importancia, ¿no?, porque, hombre, son más cercanas, ¿no? No porque no tengan más importancia, pero que sí, que después de tanto tiempo tienes algunos recuerdos de la infancia que... Yo siempre me pregunto si lo recordamos porque de verdad está en nuestra mente o porque nos lo han repetido a lo largo de nuestro crecimiento. ¿Te acuerdas cuando hiciste no sé qué? ¿Te acuerdas cuando...? No, estas son cosas que se me quedaron ahí en el subconsciente, que están ahí, que de vez en cuando aparecen por cualquier motivo, pues tú te acuerdas de aquello y dices, joder, hay que ver con la de tiempo que hace de aquello, y son cosas que en distintos momentos de la vida, ¿no?, pues tiene un recuerdo, un pequeño recuerdo de aquella época. Se quedan como fotogramas ahí parados, sí, y quietos, ¿no? Sí. Tú miras y dices, bueno, esto pasó. Eres uno de los 5 hermanos que tuvieron tus padres. El del medio. El del medio. O sea, te tocó aguantar el dominio de los mayores y la paciencia para con los pequeños. Sí. ¿Eras un hermano paciente? Bueno, sí, yo creo que sí. Nosotros era otra vida, era de más relación con tu familia, con tus amigos, ¿no? Hoy estamos viviendo una época donde las personas pues tienen menos contacto, bueno, menos contacto directo, ¿no? A través de los teléfonos, pues sí, están todo el día guaseando y tal. Pero eso es frío, ¿no? Sí. En aquella época me acuerdo que el juego eran las bolas, era el parchís, eran los botones, cosas de esas. El partido de los botones, ¿no? El partido de los botones con el garbancito. Aquello era muy, muy bonito, muy divertido. 5 hermanos. ¿Te has sentido alguna vez más o menos que los demás por aquello de ser el que estaba en medio? No, para nada. ¿Quién mandaba? Ese tipo de sensación, no, mandaba mi madre, que era la que tenía una relación directa con nosotros, ¿no? Pero ahí no, yo no tengo la sensación de haber mandado sobre nadie, ni que nadie haya mandado sobre mí, de mis hermanos. Nos hemos llevado siempre muy bien, muy bien. ¿Cómo era tu padre? Mi padre era un buen hombre y era muy, muy trabajador. En aquella época había que trabajar y tenías que... ¡Ay, qué gracioso! Que un sindicalista me diga que en aquella época había que trabajar. Ahora no se trabaja. Porque quiero decir que tenía que trabajar en 2 sitios. Eso. Tenía 2 profesiones, era bombero y era jardinero, y entonces pues el hombre trabajaba muchísimo porque su jornada laboral, no sé cuántas horas tendría, pero... Todas. 8 más 8, pues 16 horas al día. Antes pues se vivía así, se tenía que vivir, para vivir medio desahogadamente, los cabezas de familia tenían que trabajar. ¿Y tú crees que la juventud de ahora entiende eso? ¿Tú se lo cuentas a tus hijos? ¿O se las cuentas en algún momento? No, ya mi padre se encargó de contárselo. ¿Hizo bien? Sí, ya mi padre se lo decía, ¿no? Y contaba de toda su trayectoria, ¿no? Y aquello era brutal, porque además el trabajo de mi padre era un trabajo duro. Además cortaba leña, y la leña se cortaba a base de hacha y de cerrotes, ¿no? Y, por ejemplo, para suministrar leña a una panadería había que llenar un camión, y un camión de leña a mano. ¿Y tu madre, cómo? Pues nada, mi madre con sus 5 hijos pues fue una mujer muy abnegada, muy cariñosa, muy cariñosa, muy entregada a sus hijos y muy buena cocinera además. Ay, Dios mío, eso no se olvida, ¿no? Lo de la cocina de mamá. No, ella tenía una mano para la comida, para la cocina especial. ¿Os sentabais todos a la mesa juntos para comer? Sí. ¿O había que esperar? No.
siempre nos hemos sentado juntos a la mesa, sí. ¿Y de qué hablabais? ¿Se hablaba de política entonces en un almuerzo? Bueno, yo recuerdo que mi padre, porque entonces se oía la radio, Claro. y cuando a él le interesaba una noticia, sobre todo aquellas que estaban relacionadas con las subidas salariales y eso, y de pasada se decía, nos mandaba a callar, y nosotros nos meábamos de risa, ¿no? Porque, ¿Y qué pasa ahora? sí, porque nos callaba inmediatamente para enterarse de aquella noticia, ¿no? ¿Era sindicalista? Mi padre no, ¿Era político? tampoco. A mi padre le gustaban los jardines, los pájaros y ¿Cómo le llamaban? ¿Era un fútbol. San Amaro? No, ¿Cómo era? ¿El a mío? un tío mío, A un tío tuyo, a ¿no? un tío mío le decían el niño de San Amaro, porque ellos vivieron allí. Pero silbaba muy bien, ¿no? No, mi padre cantaba muy bien por Marchena. Y bueno, tenía una voz para eso prodigiosa, sí. ¿Has salido tú a eso, a él? No, yo canto fatal, yo canto y me apedrean, no sería capaz de hacerlo porque sé que me pueden tirar algo. ¿Cómo era tu calle? Mi calle, la que yo conozco desde que prácticamente nací, porque yo nací y inmediatamente al año me cambié. Vivía en Francisco Pizarro, que es la bajada del Hospital Militar, a la izquierda. Y era una calle, yo recuerdo del viento, cuando hacía viento, que nos dejábamos ir en contra del viento y parecía que flotábamos, ¿no? Y allí había, como en medio de los dos edificios que habían allí, había una zona de tierra y allí jugábamos a las bolas y allí jugábamos. La ilusión de volar, ¿no? El viento, eso Sí, lo hemos llevado todo. Sí. Alguna vez hemos pensado que podíamos llegar a volar. ¿Y tú en qué volabas en entonces? ¿En qué pensabas? ¿En solo jugar o tenías ya...? No, de niño yo creo que hacer eso es tener la sensación de que es algo bonito, ¿no? De que es algo que casi te se eleva del suelo, ¿no? Y como algo bonito, una sensación bonita, ¿no? Yo no, con esa edad, yo con 8 o 9 años, con 6, con 5, no creo que tuviera pensamientos muy complicados a la hora de decir, bueno, y vuelo y tal, ¿no? Era la sensación en sí. Bueno, yo sí me he creído que alguna vez podía volar. Bueno, yo no. Sí, A ver, me lo he creído. Afortunadamente. Pero nunca lo he intentado, claro. Pero alguna vez hemos soñado, ¿no? Que nos elevábamos sobre el suelo y que éramos todopoderosos. Luego llegaron las estrellas estas de cine que nos dijeron que a lo mejor era posible, ¿no? Pero que todo era... ¿Cómo era esa Ceuta de entonces, Antonio? No hace tanto. No, hace medio siglo, ¿eh? Medio siglo en esta época, ¿qué es? Bueno, Si lo fundimos todo en casi nada, Antonio. Pero date cuenta que la juventud esa época no la ha vivido, lógicamente, ¿no? Tal y como, o sea, quiero decir que hay mucha diferencia en cómo se vivía la juventud de entonces, la que yo viví con la que se vive ahora, ¿no? Y era algo más, era más natural, era más sencilla. Yo que he estado siempre ligado al deporte, pues la he vivido de una forma muy ligada a eso, ¿no? Al deporte. Y entonces hacía piragüismo, jugaba al fútbol, hacía piragüismo, hacía caza, pero la época del piragüismo fue una época muy intensa en mi vida, porque hicimos piragüismo, el deporte de alta competición, ¿no? Donde estaba José Ramón Díaz Flor y había gente de peso, ¿no? En esa época quedé yo, recuerdo, tercero de España. Tercero de España. Sí, quedé campeón de Andalucía un par de veces. Era una época donde nos exigíamos mucho en el deporte, ¿no? Yo hoy no haría ese tipo de deporte, no. Sí, te dio muchas glorias, ¿por qué no? Sí, pero muchísimo sacrificio. Y no había tantas ayudas ni tantos... No, para nada. Yo recuerdo que en la primera época del piragüismo, para entrar al club teníamos que saltar porque no teníamos llave. Pero es que además cuando entrábamos en invierno salíamos del gimnasio y nos teníamos que bañar en la ribera para quitarnos el sudor porque no teníamos agua potable, agua dulce.
Y de ahí, para quitarnos, nos secábamos corriendo, eso en diciembre, en enero y en febrero. En los meses de calor. Sí, pero a las 10 de la noche. Caray, qué miedo. Claro, y entonces pues luego llegaba a tu casa y te duchabas y tal. Pero luego a lo mejor en época de ya cuando teníamos que coger piragua, pues esa era la base de esos meses de invierno, era en el gimnasio. En verano pues a las 6 de la mañana nos íbamos para el club antes de trabajar y le echábamos una hora y media, hora. ¿Y cuándo empiezas a trabajar? Yo empecé muy joven. Yo dejé los estudios, yo dejé maestría industrial, que es donde estaba estudiando, y me fui con 16 años a trabajar. ¿Por qué? Mira, en aquella época, los que peinamos canas, sabemos que fue una época, un boom en Ceuta, donde había mucho paraguayo. ¿Verdad? Todos mis amigos trabajaban. Y todos mis amigos cuando salíamos los fines de semana pues tenían dinerillo y tenían. Y entonces pues yo dejé de trabajar por aquello de que por tener tu propio sustento. Tu propio dinero. Por eso fue. Y bueno, pues posiblemente una mala decisión, ¿no? ¿Por qué? ¿Te ha ido bien? Porque no me iba mal. Sí, efectivamente, yo no cambiaría nada de mi vida, nada, absolutamente nada. A pesar de que piense que podía haber hecho las cosas a lo mejor de otra manera, ¿no? Pero yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, nada, absolutamente. ¿Cómo eran tus amigos de la chavalería? ¿Los recuerdas todavía? ¿Los mantienes? ¿Los chiquiticos? Sí, bueno, pero no, la vida es así. Luego yo recuerdo que en el barrio donde yo me crié de pequeñito, desde 1 año hasta los 15, luego nos mudamos de allí y ya me metí en el piragüismo a partir de ahí hasta los 20 años y aquellos pues bueno, siempre hemos tenido una buena relación, si nos vemos por la calle nos da una alegría, pero la mayoría de ellos se fueron y poco queda de aquello. ¿Cuál es tu mejor amigo, si me lo quieres decir? Pues mira, sí, te lo puedo decir, mi mejor amigo tendría que decir que es una persona ya de bastante edad, ya está cerca de los 90 años, Ramón. Ramón, bienvenido, ya dos. ¿Por qué es una persona amigo con 80 años? Que bueno, que se puede ser amigo toda la vida, con ¿no? algo más, claro. Sí, porque mira, una de mis aficiones también son los pájaros. Yo los jilgueros. Hasta tal punto que me hice juez de canto de pájaros silvestres, de esta pluma. Y ahí lo conocí yo a Ramón en este mundillo, ¿no? Ya hace más de 30 años. Y lo conocí ahí, tuvimos una muy buena relación a través de este mundillo, no lo hemos dejado nunca, y hemos ido de cacería, y hemos ido a concursos, y mantenemos una relación desde entonces casi a diario, ¿no? Pero un hombre que ha conocido... Es una persona extraordinaria, estupenda, maravillosa. Una persona, un hombre como tú, que ha conocido a tanta gente, que se ha movido tanto, porque dices que podías haber sido otra cosa, pero bueno, luego has trabajado en correos, supongo que tuviste que opositar, o lo que fuera en aquel momento. Sí, sí. Has conocido a mucha gente, porque tu vertiente sindical o política te han llevado a conocer a gente muy interesante y a vivir también conflictos muy interesantes. Es que eres muy especial para los amigos, no todo el mundo es amigo, conocido y basta. No, yo tengo bastantes amigos y muy buenos amigos, pero me has preguntado por el mejor. Ah, vale, bien. ¿Tienes muchos más? Sí. ¿A los amigos hay que serles leal? Siempre. La lealtad siempre, pero no solo a tus amigos, a todo el mundo y a tus principios. La lealtad siempre. Sin lealtad a uno mismo, sin lealtad a tus amigos no eres nada. ¿Tú eres un hombre de principios? Sí. ¿Y de ideología? También, lo que ocurre con lo de la ideología es que... ¿Cómo entiendes tú la ideología? La ideología es como algo necesario. La ideología sería algo que habría que calificarla como un compendio de cosas y de situaciones que... Vivencias. Que te permiten, más que vivencias, referentes, ¿no? Uh-huh. Que te permiten orientarte. Orientarte sobre lo que quieres, sobre
Y eso te va a marcar también, va a hacer que seas lo que al final eres, ¿no? Y a eso hay que ser leal y esos principios hay que tenerlos. Y ser consciente de que lo que no hay que atarse, y eso te lo va dando la experiencia, a un tipo de ideología. Se puede ser uno mismo, no puede sin traicionar lo que fundamentalmente uno es, ¿no? Yo siempre digo que para que lo que define a un político es la idea que tiene de los presupuestos, el análisis que hace de los presupuestos, ¿no? Y eso es fundamental. Ahí es donde se ve la tendencia. Pero luego, en general, por muchas particularidades que tiene, pues tú puedes coincidir e incluso con extremos, ¿no? Y eso no es malo, eso es bueno. E incluso a veces tus propias contradicciones también buenas, te construyen. ¿Eres más sindical que político o más político que sindical? Bueno, Tienes una mezcla ahí, ¿no? No. Aunque tengas definido un perfil. Sí, verá, Pero te gusta sacarle la parte política, la parte sindical, gestionarla. Sí, yo, verá, la parte sindical porque la he vivido desde niño, desde que era trabajador, cuando me he visto envuelto en algunas negociaciones y en algunas cosas. Eso, de esa parte llegaron a decir que yo era un poco complicado. ¿Sí? Algunas veces te dabas duro, ¿eh? Sí, yo doy duro. Yo además aprendí de la vieja escuela, del viejo concepto, ¿no? A la hora de negociar, en la vieja escuela se decía que había que negociar o que el sindicalismo estaba a la hora de negociar basado en una primicia, ¿no? ¿Cómo se negocia? Bueno, para negociar con la parte sindical tiene que tener un componente que es el siguiente, para negociar con los empresarios, no con el gobierno. La parte sindical tiene que tener a 3 personas. ¿Y son? Uno que sepa hablar. Fundamental. Otro que sepa de números. Interesante. Y otro que le dé una patada a la mesa cuando haga falta. Cuando se lo diga, el de los números o el que sabe hablar. Cuando convenga con un gesto. ¿Y tenías a esas 3 personas? Sí. ¿Tú cuál eras, la de hablar? Bueno, yo es que por mi condición, al principio tenía que tener las 3, pues estaba yo solo. Yo me hice el telégrafo, me salí al final de secretario del sector y presidente de la Junta de Personal, y bueno, pues de alguna manera tiene que encarnar esto, porque cuando ya entra dentro de la propia organización del sindicato y lo hace al nivel que yo lo he desarrollado como secretario general, pues entonces ya lo tiene un poco más fácil, porque las negociaciones las llevan, por regla general, las llevan los comités de empresa, las juntas de personal de las distintas federaciones que componen la organización, ¿no? Y entonces, bueno, pues te evita. Eso es un papel más político que otra cosa, ¿no? Pero a lo que tú estabas diciendo con relación a la política, ese es un mundo apasionante. El mundo sindical es un mundo apasionante, es duro y a veces ingrato. Y luego está el mundo político, y el mundo político y el mundo sindical, para una sola persona que quiera abarcar estos dos mundos es completamente incompatible. No puede ser sindicalista y político. Eso es algo que yo he puesto en práctica durante toda mi vida, porque nadie me lo dijo, pero observé esa incompatibilidad y cada día estoy más convencido de que esos dos mundos son incompatibles. ¿De verdad que el sindicato sirve para algo? Habla del trabajador, defiende al trabajador. Hay momentos, y supongo que tú también lo habrás pensado en alguna ocasión, no para siempre, que nos confundimos. Decimos, pero bueno, si estáis ahí para que yo viva mejor o me traten mejor, y el resultado es justo el contrario. ¿De verdad que miráis a los trabajadores? Tú también lo eras, claro, lo eres. Sí. Este país tiene una gran deuda con las organizaciones sindicales, porque son la palanca de todo el cambio que se ha producido en nuestro país. Luego ha habido una campaña de descrédito brutal. Increíble. Hacia las organizaciones sindicales,
y que la hemos capoteado como hemos podido, ¿no? Pero consciente de esa campaña, seguimos ahí, ¿no? Y la preocupación que tiene que tener ahora las organizaciones sindicales es adaptarse a los nuevos tiempos y tirar para adelante con mucho trabajo. Siempre la labor sindical ha sido una labor abnegada, una labor difícil y absolutamente nada recompensada. A mí me sacaban una vez en un periódico, Libertad Digital, un periódico nacional, donde me metían en una lista de los sindicalistas Mejores pagados. mejor pagados. A mí... ¿Cobraste alguna vez? A mí no me han pagado ni un céntimo en toda mi vida en el sindicato. Yo cobraba mi sueldo de trabajador de telégrafo y a mí del sindicato yo no he cogido ni un solo céntimo nunca. Pero es que además, cuando salió esta noticia, yo no estaba ni liberado, estaba trabajando y en ese momento pues lo estaba haciendo compatible con la Secretaría General, ¿no? Ya digo que muchas veces es ingrato, porque a veces también no se reconoce el esfuerzo que se hace. No digo que, como en la política, haya sindicalistas que se aprovechan del sistema. O sea, a ver, los aires como en todo, como las megas, ¿no? Claro, pero bueno, eso... Pero son casos puntuales, ¿no? Claro. Que se pueden describir. En todas las profesiones y en todas las organizaciones hay pues algún garbanzo negro, pero por regla general la sociedad española tiene mucho que agradecer a las organizaciones sindicales. ¿Cuál es el peor conflicto en el que te has visto inmerso como defensor de los trabajadores a los que afectaba? Bueno, yo me he visto contra el Partido Socialista precisamente una huelga general donde, en fin, aquí en Ceuta no hemos padecido, no ha habido grandes conflictos, pero se hizo. Luego contra el Partido Popular también. Había un delegado de gobierno que nos puso policías en la jornada de huelga hasta en yo qué sé, hasta en el DNI. Todas partes no nos podíamos ver sin que tuviéramos allí a un policía siguiéndonos, ¿no? Pero bueno, conflictos y quema de coches y cosas de esas no se han dado nunca. Oye, ¿has hecho el sindicalismo da amigos, convenidos, enemigos? Y da de todo, da enemigos, incluso cuando uno piensa que son amigos, y dan convenidos y estas cosas. Sí, hay que ser o estar muy vigilante de que no se te cuelen topos que vayan a chupar de la oportunidad que les ofrece, por ejemplo, una liberación o alguna situación donde pudieran... Quien no se crea que una liberación, por ejemplo, es para que se le dedique toda la jornada laboral al trabajo del día. A la empresa que representa, a los trabajadores, claro, que representa. Pues está haciendo un mal servicio y además está dejando mal a las organizaciones sindicales, ¿no? Pero eso es muy difícil de remendar, quiero decir, no hace falta que lo hagan todos, pero con uno que lo haga y se conozca, ha fastidiado a todo el mundo, ¿no? Porque sí, perdemos la credibilidad y la confianza en quien se supone que nos va a proteger, ¿no? Eso pasa con todo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, hombre, ¿no? Nosotros claro, no podemos ser un policía mismo, que digo yo, que comete cualquier arbitrariedad o cualquier falta, pues ya hoy un policía es policía, y tendemos a generalizar todas estas cosas. Hay que ser muy cauto y analizar muy profundamente todos estos temas y separar la paja del trigo. ¿Faltan líderes, Antonio? Parece que sí, que en la política y en el sindicalismo estamos viviendo una época más light, ¿no? Yo recuerdo que la vida sindical, cuando yo asumí la Secretaría General, era de otra manera, ¿no? Parece que se exigía más e incluso los secretarios generales tenían otro tipo de responsabilidad, incluso otro nivel de representación institucional, ¿no? Y ahora parece que esto ha decaído un poco, ¿no? Además se contaba en igualdad, con los sindicatos se contaba para cualquier... sí. Ahora da la impresión de que aparecen para protestar siempre. Sí, no digo que lo hagan mal ni bien, digo cuál es la estampa de una época y de otra. Yo recuerdo que, al decir ese nivel, yo recuerdo que a los secretarios generales de las uniones territoriales, de las uniones autonómicas, de las comunidades autónomas,
pues nos invitaban al Palacio Real, ¿no? Para que fuésemos. Yo no lo hice nunca, solamente una vez, pero nos invitaban, contaban con importante, sí. Eres mediadores importantes de la sociedad. Sí, y aquello ya no se mantiene, ha decaído. Falta de líderes, de liderazgo, Sí, de trabajo, de entrega, no lo sé, de muchas cosas. Pero ahora merece la pena sindicarse. Siempre, siempre. Lo que pasa es que sindicarse, como afiliarse a un partido político, quien lo haga debe tener en cuenta que adquiere un compromiso, y ese compromiso lo lleva a que tiene que ser crítico, analizar cuál es el papel de quienes lo representan y exigirle. Pero hay gente que confunde el análisis con la crítica, y solo critica, no critica. Sí. Y el análisis es fundamental, ¿no?, para que todo funcione. Claro, es que si no, no funciona bien, ¿no? O sea, si tú te rodeas de gente que te den una palmadita en la espalda, que te adulen y que te pongan una sonrisa siempre en la cara, seguramente que no vas a tener éxito. Tú necesitas a tu lado gente crítica. ¿Has tenido un peor momento sindical? Que digas, ya no voy más aunque luego hayas seguido. No. No, yo he sido consciente con las corrientes, con las fuerzas y con las críticas. Y he sido firme en algunas ocasiones, incluso un poco inflexible. No he ido a lo que más me convenía, me hubiera facilitado más las cosas, ¿no? Pero aún así he estado casi 20 años. Y bueno, pues a lo mejor un poco, pero claro, desde la perspectiva de la experiencia, estas cosas ya no valen, ¿no? Eso es como hacer... ¿Ahora le dedicarías al mismo tiempo, el mismo esfuerzo a cambio de lo mismo, Antonio? No, yo tuve propuestas de seguir, ¿no? Y ya cuando uno... Verá, yo cogí una organización que estaba pasando mal. Y lo primero que hice fue pedir una auditoría. Yo pedí una auditoría y un día, tomando café en Madrid con Cándido, nos sinceramos los dos y se lo dije. Digo, mira, me parece que me he metido en un lío, porque el resultado de la auditoría, esto no me cuadra. Y él me dijo parte de lo mismo también. Dice, mira, a mí también. Me está pasando lo mismo. Digo, pero ¿y cómo hacer esto? Entonces, en ese momento sí quise irme, cuando conocí el resultado. La auditoría era mala, ¿eh? Sí, era terrible. Y me pegué años para sacar aquello adelante. Luego, después de casi esos 20 años, pedí a la hora de irme, lo anuncié un año antes, y pedí otra auditoría. Y dejé una auditoría en una situación completamente distinta, para nada. Lo que aquello era, dejé una organización con el trabajo de los demás, con cerca de 4.000 afiliados, y la primera de toda España en resultados electorales y afiliativos. Y ya a partir de ahí, tú ya no puedes mirar para atrás. Te ha ido y te ha ido. Pero... Bueno, y luego he hecho una incursión ahí en la política que no me ha salido muy bien. Bueno, hablamos de la política. Pero bueno, pero ya está, por cambiar de aire. No, sí, vamos a cambiar de aire. Cuéntame con quién estás aquí. Ahí estoy, aquí estoy con un primo, mi primo Antonio, mi hermano José Luis, mi hermana Ani y mi prima Mari. ¿Alguno de ellos te ha seguido? No. Mi primo estuvo trabajando en el comercio y como contable y ya está. No, mi hermano no, mi hermano José Luis no. Ha sido sindicalista, fue representante sindical en defensa, pero no sé. ¿Y nunca te ha dicho, Antonio, deja ya esto, que la gente me está hablando mal y tú no te lo mereces? No, de mí no han hablado mal. Nunca. Yo tengo muy buenas opiniones por ahí. Por ahí hay señoras mayores que han llegado y me han dado un beso, y yo conocerle y me dice, ay, porque le estoy muy agradecido. Bueno, pues mire usted, pues sí, por tal, por cual, pues muy bien. Pero yo no me he encontrado crítica
Habrá quien diga, de todo. han dicho en alguna ocasión, me dijeron que era en la organización como la llevaba, que era un dictador, ¿no? Bueno, pues habrá quien haya opinado que en algún momento he sido inflexible o he sido demasiado duro o demasiado no sé qué, pero bueno, eso lo llevaba el cargo. Eso me ha incluido. Sí. ¿Con quién estás ahí? Aquí estábamos la familia completa, está mi hermano José Luis, mi hermana Ani, mi hermana Mari, mi hermano Alfonso. ¿Con quién te llevabas mejor? ¿Tenías un preferido? No, mira, los hermanos, y más en esa época, teníamos nuestros amigos con los que nos relacionábamos. Luego en la casa éramos hermanos y nos llevábamos muy bien, pero... O muy mal, como tocar con los hermanos, ¿no? Sí, no, nosotros siempre nos hemos llevado muy bien. Todos, todos. Estaban mis padres y mi abuelo y mi abuela por parte de mi padre. Aquí hay bastante... ¿Tienes algo de tu abuelo? Bueno, yo a uno no lo conocí. A mi abuelo Antonio por parte de mi padre lo conocí, pero murió siendo yo muy jovencito. Si tengo algo, no lo sé. No lo sé. ¿Este es un niño triste? ¿O es un niño pensativo? ¿O es un niño meditativo? ¿Cómo es? Este es un niño muy bueno y seguramente que era un niño contento, alegre, porque siempre lo ha sido. Sigue siéndolo, ¿no? Sí. ¿Esta es tu pasión? ¿Una de tus pasiones? Esta fue, mira, yo ahora al decirme que si hacía una recopilación de fotos, me doy cuenta que no tengo apenas fotos. Que a mí me hubiera gustado tener fotos con cosas que he tenido y con cosas y que no me he hecho fotos. Yo nunca, el tema de la foto, esta es una foto que me echaron y no fue ni siquiera en un entrenamiento, ni un campeonato de España, ni nada. Fue que nos acercamos por el club y cogí una piragua de esta de competición y me echaron la foto. ¿Qué día más feliz o no? El día de la comunión. Sí, claro, yo recuerdo poco, pero algo recuerdo. Sí, estábamos en el colegio de Don Clemente. ¿Cómo era Don Clemente? ¿Qué enseñaba? Sí, bueno, ya ves que aquí yo era muy jovencito, era ATS y era muy buen profesor. Sí. ¿Qué te enseñó? ¿Tienes algún recuerdo de él explícito? De esto que dicen, los primeros maestros siempre te dejan... No, algunos sí me ha dejado alguna huella en eso, ¿no? Por ejemplo, Acosta, ¿no? Me enseñó a jugar al ajedrez y hacía unos concursos que hacía, así tipo de un concurso que había en la televisión, y entonces nos ponía a competir en la clase y quien ganaba se llevaba un libro, ¿no? Yo me llevé un par de libros y este sí, hacía manualidades, ese me dejó huella, Acosta me dejó huella. ¿Cómo es ese día? ¿Lo recuerdas? Sí, mi padre, bueno, yo ahí, no sé, tendría 5 añitos, 4 añitos, tengo una idea, un recuerdo muy vago, pero mi padre me llevaba de la mano, me llevaba al fútbol y siempre que tenía ocasión pues me llevaba por ahí. Sí. ¿Qué te decía tu padre? ¿Te daba algún consejo de eso que recuerdes ahora de mayor? Que digas, como decimos mucho, esto ya me lo decía mi padre o esto me lo decía mi madre. No tengo yo ese... Yo he sido siempre bastante buena gente y no he necesitado de consejos ni nada de eso. Bueno, que los padres siempre nos dicen algo para que lo guardemos. Quizás porque una vez sí que tuve, pero ya era más mayor, ya bastante más mayor, empezaba a trabajar y tuve ahí y estuve dispuesto a dejar aquello y mi padre me apoyó. Dice, lo que haga está bien, tú mismo. Hombres de palabra. Sí. ¿Dónde estás? Aquí estaba en Algeciras. ¿Y qué hacías tú en Argentina? Sí, fuimos a ver al Ceuta con mi hermano Alfonso y mi padre. De esto sí recuerdo que eran unas botas de plástico y imitación a estas de cuero. Y mi padre pues la llenaba de refresco y me puse de refresco aquel día. Que no, bueno. ¿A qué edad empezaste a beber, si empezaste? A beber cerveza. ¿Algo? ¿Lo que te gusta? Pues sí, pues con 15, 16 años había un bar en el Puente Cristo, entre el Puente Cristo y en el foso, en lo alto del foso,
cerquita, y ahí me tomé una cerveza con un amigo y estuvimos dudando si nos la iban a dar o no nos la iban a dar. Por la edad, ¿ves? Por la edad. Lo mismo nos la dan, nos la dieron y nos la tomamos. Y fuiste ahí encantado de la vida. Claro. ¿Hubo efecto secundario de la cerveza? No, era una cerveza. Bueno. ¿Dónde estás ahí? Aquí me empezaron a maltratar. Aquí una niña que me cogió de los pelos y ya ahí empecé yo a... ¿Y te la quedaste a recelar. o no? No. Pasó el tiempo sí. y las oportunidades. Sí, no, nunca supuso nada. Quedó eso ahí reflejado de que no solo... De que no te debías de fiar a quien te tirara del pelo. Eso fue una advertencia, Luego no sé si lo hicieron más. Y ahí estáis todos muy presumidos. Sí. ¿Por qué? ¿De qué vacilabais ahí? Pues ¿De qué presumíais? Vacilábamos de lo que teníamos. Teníamos unos abdominales, unos pectorales, unos tríceps, teníamos un cuerpo casi ¿Eras muy perfecto. ligón, Antonio? Perfecto. No. ¿Tenías muchas oportunidades? No. Yo no me tenía una novia. Y cuando me eché esa novia, pues ahí me quedé, es mi actual mujer. Tu actual mujer con la que tienes 2 hijos. 2. ¿Cómo son tus hijos? Y un nieto. Son extraordinarios. Muy buena gente, muy buenas personas, muy formales, gente buena. Es lo único que pide uno ahora, ¿no? Sí. Que sean gente buena. Sobre todo eso, no quiero otra cosa de mis hijos, son muy buena gente. Antonio, inmersión o inserción o aproximación, no sé cómo llamarle, a la política. ¿Cuándo te hace clic? No, verás, yo el tema político, yo una vez, en un par de ocasiones he estado tentado, ¿no? Porque me han tentado. Lo que pasa es que estaba... ¿Tú no te has postulado? ¿Te han ido a buscarte? Sí, en algunos... Los míos no, nunca me han buscado. ¿Ah, no? No. A mí han habido otras fuerzas políticas que sí me han buscado. Y yo siempre dije que, bueno, que me consideraba socialista y que si alguna vez hacía política la haría en las filas del Partido Socialista. Estas tentaciones las tuve siendo secretario general. Y por eso que te decía de la incompatibilidad que había y el compromiso que en ese momento tenía, dije que no era el momento, ¿no? Y no probé hasta que no dejé la Secretaría General. ¿Probaste y qué pasó? Bueno, yo me posicioné con un proyecto político dentro del Partido Socialista y bueno, luego no me sentía a gusto. Y no era lo que yo pretendía, lo que yo me imaginaba, y lo dejé. Lo dejé y, bueno, cuando este proyecto ha acabado, intenté coger la rienda como hombre de presente, no de futuro, de presente, para hacer una labor de aquí a las próximas elecciones y demás. Y bueno, no se dieron las condiciones y me he quedado al margen. Espero que tenga mucha suerte, que todo le vaya muy bien, pero yo no formo parte de eso. No quiere decir que a mí me pidan algún tipo de colaboración puntual y me prestará a ello, pero tengo que decir que si esa colaboración puntual va en beneficio de la sociedad en general, de la ciudad, pues se la prestaría al Partido Socialista, al Partido Popular o a Vox o cualquier otro. ¿De todo el abanico? No, el abanico ya decía antes que... Dependiendo de la necesidad que tuviera la ciudad. Claro, de todas las fuerzas políticas todas tienen cosas buenas, ¿no? Y yo esta sin razón con la que se vive la política, esta forma de encasillar cualquier tipo de opción política para anularla, para quitarla del mapa, ni es conveniente, ni es saludable, ni es inteligente. ¿Ahora hay más políticos que gente venida a bien o al revés? Porque hemos tenido políticos de todos los niveles. Nuestra democracia es relativamente, no quiero hablar del pasado,
pero no por nada, no viene a cuento, es relativamente joven y hemos tenido a políticos muy, muy bien formados, con unas cabezas increíbles, pero también hemos tenido a gente muy buena que a lo mejor no estaba tan formada, pero que ha hecho mucho por la ciudad. Y es que ahora no sé lo que hay. Mira, verá, yo en una ocasión le dije a Cándido Méndez en una de las reuniones confederales que la teníamos todos los meses, le dije, le hablé de mi satisfacción con la participación en ese órgano confederal por el nivel que allí había, ¿no? Y él se rió y cuando yo le dije que me sentía orgulloso, y tuvo un detalle, me dijo, nosotros también estamos orgullosos, ¿no? En la vida política, en el momento político que estamos viviendo, yo le mando una mínima formación. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que los políticos tienen que tener una formación universitaria, ni nada de eso, no, para nada. Pero al menos tienen que tener claro cuáles son o cuál es el mínimo de formación que tiene que tener. Una organización política no puede presentar a candidatos para que ejerzan de gestores, que es lo que pretenden, en la vida política, sabiendo que no tienen ni idea de la ley de procedimiento administrativo común, que no tienen ni idea de la ley de contrato, que no tienen ni idea de la ley de privacidad. Pero para eso están los técnicos, ¿no? No. El político tiene que hacerlo. Sí. Ha habido políticos muy recientes que se han visto envueltos en delitos de malversación sin que ellos hayan querido, simplemente por el desconocimiento de la ley. Y luego no han ido a los asesores a pedirle cuentas, que ese es otro error, ¿no? Pero hay que tener conocimiento mínimo de esas tres patas. Y una es la ley de procedimiento administrativo. Oiga, usted va a gestionar, pero que vaya a gestionar no quiere decir que tenga que tener al lado, porque además es imposible, ¿no?, a un asesor que le pueda dar nociones, pero le puede dar nociones de otra cosa, porque un político no va a saber de todo. Pero de estas tres patas, estos tres conocimientos, nociones de esto tiene que tener. Tiene que también tener claro qué es lo que puede hacer por la ciudad o el país al que se presenta, ¿no?, o al que se entrega. Claro, así nos libraríamos de algunos oportunistas, que siempre los hay, ¿no? Siempre hay oportunistas, siempre hay quien espera una ocasión, pues bien de empleo, pues bien de tener algún tipo de prebenda, de privilegio, de alguna historia de esa, y eso no es justo. No es justo para los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo fue tu mili? Mi mili estuvo bien. Estuve bien porque además tuve suerte. Tuve suerte porque la rebajaron a 10 meses, porque eran 11 o 12, la rebajaron a 10 meses. Me ocurrió una cosa que aquí mismo, que yo la hice aquí en el Rebellín, en Sanidad, luego me destinaron al hospital militar, pero estando aquí pasé yo de la compañía de los dormitorios, un día por la puerta de la oficina y oí que el que quiera apuntarse para las vacaciones que se apunte. Y entonces yo aquello lo cogí y entré, digo, mira que yo me apunto a las vacaciones. ¿Cuándo tal día? Pues me dieron mi mes de vacaciones. Volví, Armeo por ahí dice, los del reemplazo de tal, primero del 75, se vayan de vacaciones, y cogí 2 meses. Y encima cuando volví, habían rifado un reloj y me tocó. También, eres un hombre afortunado, ¿eh? Sí. ¿Eres un hombre afortunado? Sí. Soy un hombre afortunado, pues soy un hombre feliz. ¿Por qué eres un hombre afortunado? Porque yo no necesito más de lo que tengo. ¿Y ahí qué tenías? ¿En la mili? Pues tenía... No. Aquí. Bueno, aquí acaba de ganar una regata, la del Santipetri. Aquí esto fue una regata terrible, por eso decía lo de la competición, porque fue una regata terrible, durísima, durísima. Y yo la corrí esta en K2 y el que llevaba detrás, cuando entramos a la meta, se cayó al agua y la ganamos. Y recuerdo que los gaditanos
cuando vieron que los que ganábamos eran los de una piragua de Ceuta, los trofeos más pequeños nos dieron a los otros. ¿Por qué? ¿Porque erais de Ceuta? Porque era de Ceuta, no, claro, pues no eran ellos, y entonces el trofeo más grande se lo dieron a los segundos. Eso no se hace, ¿no? No, pero lo mira, hicieron. A lo mejor si no llegase por aquello no me acuerdo bien yo de esto, pero... Seguramente. Sí, Esta es la niña de tus ojos, por decirlo de alguna manera. sí, está la madre de mis hijos. ¿La madre de tus hijos o la niña de tus ojos? Y la niña de mis ojos, sí. ¿Qué es más o es menos? No, yo creo que cuando tú llevas una vida en común como la nuestra, pues de más de 40 años, ¿no? Y tú tienes la sensación de que a tu pareja pues la quieres, si cabe, cada día más, pues entonces es que las cosas te han salido bien. ¿De qué hablas con ella? Porque yo tengo la sensación de que es como tu apoyo, tu bastón. Sí, yo hablo de todo. Tenemos la suerte de, por ejemplo, ponernos a cenar, ¿no? Una cenita de esta que nos organizamos y hablamos de todo. Hablamos de todo y tenemos cosas en común. A los dos nos gusta el campo, nos gusta la naturaleza. Y Con ese tantas mundo, ¿no? horas como te ha quitado el sindicato, ¿nunca te ha puesto pegas? No, porque el sindicato sí que en alguna ocasión, pero ella lo ha entendido. Yo llegaba por la mañana al sindicato, salía a las 2 de la tarde, a las 10 estaba allí y luego a las 5 estaba y a veces me daba a las 9 de la noche, ¿no? Eran muchas horas. Pero no lo ha llevado bien. ¿Tu mujer y tus hijos son tu mejor partida? Sin duda. Y mi nieto. Ah, que ya tienes un nieto, Tengo ¿verdad? un Que me lo he nieto. visto por ahí. Tengo un nieto. ¿Te han hecho abuelo? Sí. ¿Te han hecho más mayor o solamente abuelo? No, yo cuando nació me daba una cosa, aquello de abuelo, ¿no? Y ahora lo he encajado bien, lo llevo bien. ¿Te dice abuelo? Me llama abuelo, sí. ¿Esa era una de las mejores partidas o no? Bueno, esta era este hombre, Arturo Pomá, que era una figura en nuestro país, en España, y que era campeón de España. Y entonces, Acosta, don José Acosta, que está aquí detrás, este hombre que está aquí, este fue el que me enseñó a jugar al ajedrez. Y fuimos a Villaviciosa allí a hacer una exhibición que hacía este hombre y nos ponía a los mejorcitos de los colegios, aquí está Chicho, nos ponía allí a jugar frente a él y bueno, pues duré por lo que pude con él. ¿Qué te enseñó él? Bastante, este es un referente como persona honesto, una maravilla en todos los sentidos. Cándido es un buen amigo personal y es una persona extraordinaria, excelente. Este señor Excelente, siempre sí. irá contigo, este logo siempre irá contigo, Antonio. Sí, estas cosas es evidente como el que es de un partido político, ¿no? O como de un partido político, Bueno, no, eso. de un equipo de fútbol, ¿no? Eso, que hay gente que Porque, cambia. Sí, no, que claro, si es que si te defraudan una y otra vez y llega un momento en que las cosas ya no te cuadran tanto, pues Habrá que cambiar, ¿no? Sí, hay que evolucionar y hay que defender las contradicciones y hay que estar ahí en la pelea constante. ¿Has sido un buen rey? Bueno, un papel fundamental. Yo tuve la ocasión en el 25 aniversario de estrecharle la mano también al actual rey, a Felipe, y también me parece una persona extraordinaria. Bueno, este hombre, y lo digo bien, este hombre pues ha tenido una serie de lagunas y de cosas por las que tendrá que explicarlo bien, pero yo creo que el papel, el servicio que le ha hecho a nuestro país, no digo que lo libere de responsabilidades, ¿no? Pero sí me hace verlo de otra manera. Que no es muy buena, ¿no? ¿O sí? Sí. ¿O se le perdonan los errores? Bueno, no, cada cosa en su sitio. Hay que perdonar, Antonio. Siempre. Sí, siempre. Lo que no hay es que olvidar, pero perdonar sí. Bueno, aquí está con tu compañero, estábamos en un acto que se hizo. ¿Y este señor? ¿Qué significa? Y Cándido, ya te decía que para mí una persona extraordinaria, un buen amigo. Que lo trajiste aquí, que lo moviste allí. Estuvo varias veces, siempre estuvo dispuesto
a cualquier llamamiento. A mí el presidente Viva, nuestro presidente, me pidió en un par de ocasiones su presencia, una de ellas en Fitur, y siempre estuvo dispuesto. En un acto del Senado también inmediatamente acudió. Es una persona con una sensibilidad para con esta tierra muy importante. Antonio, ¿Ceuta se hundía? No, Ceuta tiene bastante capacidad de respuesta y lo que hay que buscar y encontrar son las claves. Y yo no tengo ninguna duda que esas claves se darán y que mejoraremos sustancialmente nuestra situación económica y laboral, ¿no? Yo creo que lo podemos conseguir si trabajamos honestamente, con dedicación y con esfuerzo. Yo creo que esta ciudad tiene futuro. Esta foto fue cuando recientemente, en el 98, cuando yo por primera vez intervine en un 1 de mayo. ¿Cómo se siente uno rodeado de tanta gente que espera oír al secretario general decir cosas importantísimas? Y coherente, ¿no? Y que tengan sentido, ¿no? Y que además sean de posible cumplimiento. Sí. Esto tiene un poco... ¿Eso quita el sueño o no? Tiene bastante, sí. Tiene bastante de puesta en escena, ¿no? Y eso significa nervio y significa responsabilidad y eso te pone nervioso, ¿no? Y claro, comienza una andadura a un nivel que cuando te lo planteaste sentías un poco de vértigo, pero que poco a poco luego lo vas superando, ¿no? Porque tu trabajo lo tienes claro, tu responsabilidad, tu objetivo los tienes claro. Lo que te pone nervioso es la sensación de no saberlo trasladar adecuadamente y que la gente te perciba como un líder poco carismático o con cierta debilidad de cara a afrontar un reto como es la comunicación en masa, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero bueno, también es bonita una vez que lo has pasado, ¿no? ¿Qué no has conseguido? Pues no he conseguido. Bueno, todavía no, yo tengo cosas, tengo mis proyectos y mis cosas, ¿no? Pero de una forma muy tranquila y reposada. Si se da, se da, y si no, pues nada, a seguir para adelante. ¿Qué tienes en las manos? Esto era de mi viña, que yo sembré 3 o 4 vides, y la recogida del fruto, totalmente ecológico, y esto es lo que me ilusiona, ¿no? Obtener tu propio fruto, tener un huerto para tu gallina y tu animalito y coger de ahí algo verdaderamente puro, sin contaminar de pesticidas, ni herbicidas, ni fosfatos, ni nada que no tenga que ver con una agricultura regenerativa y ecológica. ¿Qué perseguías con una foto tan de cerca? Tan de cerca estaba utilizando un teleobjetivo 70-210 en modo macro, lo que hace que te permita que saques fotos que no tienen profundidad de campo, porque y tienes que elegir muy bien el plano, porque un insecto, por ejemplo, puedes enfocar la cabeza y la parte de la cola ya sale desenfocada, ¿no? Quiere decir que el macro hay que utilizarlo con bastante cuidado y es bastante complicado, pero es bastante bonito. Coge la ciudad o la sociedad ceutí, lo que quieras, y ponle el macro. ¿Qué imagen buscarías? Mira, pone un buen ejemplo de modo de enfocar una foto que me sugiere decirte que en el macro vas a coger muy poca profundidad de campo. Por eso quiero que solo Tiene mires muy poca algo profundidad. que de verdad... Tiene lo que enfoca el primer plano y lo demás se queda desenfocado. ¿Pero dónde pondrías Bueno, ese primer plano? Enfocado en la esperanza que se tiene siempre que las cosas se hagan bien, en que se respeten las normas mínimas en varias materias, ¿no? Y quedarte con lo que proyectos que sean viables y de futuro,
En este momento estamos pasando por una situación un poco complicada que se podría acentuar en las próximas elecciones. Una situación de bastante incertidumbre. ¿Esto te da toda la certidumbre del mundo, Antonio? Sí, aquí ya se queda todo, ya, bueno, ¿eh? Aquí esto es lo más bonito que uno tiene, porque los nietos, siempre se ha dicho, que se quieren de otra manera y tal, sí. ¿Es verdad? Sí, sí. Se quieren porque el hijo de tu hijo y porque lo ves de otra manera, ¿no? Ya con el paso, con la experiencia, pues uno tiene más paciencia y los ratos que tiene son para disfrutarlo, ¿no? Y de verdad que se disfrutan. Acabas de dejar la posibilidad de estar en un proyecto que además podía ser el tuyo, el de tu color. ¿Los colores de verdad existen? Sí, porque cuando uno elige un proyecto lo hace en base a un objetivo. Y los objetivos se plasman en los presupuestos. Un presupuesto de un partido progresista diferente a un presupuesto de un partido conservador, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque eso lo marcan las prioridades, ¿no? Y yo tengo claro cuál debería ser el presupuesto, ¿no? de mi partido. Y el que a mí me hace sentir que yo soy socialista, ¿no? Y bueno, si tiene la oportunidad de compartirlo, pues bien, y si no, pues nada, te lamenta a lo mejor y ya está. No me voy ahora a partir la cabeza con esto. Siempre he estado dispuesto, disponible, pero en condiciones que que a mí me satisfagan, que a mí me hagan bien, que no me sienta mal a rato. Sin embargo, tú no dejas de pensar en qué hacer, cómo hacer y qué harías, qué no harías. Se quiere decir, no te has aparcado. No, yo estoy ahí. Yo si hago algún artículo de opinión o hago alguna cosa que tenga que ver con la política o con la economía, estas cosas, en mi forma de hacerlo, pues lo hago siempre apuntando a ese punto de vista que yo tengo, ¿no? Y eso pues me permite estar ahí. Pero ¿Te has dejado algo en el camino que te haya dolido, te haya costado? Hombre, después de defender a tanta gente, tantas cosas. Siempre te queda la cosa de que hay gente ingrata o gente que no se merecía aquello o algo que tenía que haber hecho de otra forma, ¿no? Pero la vida es así, entonces ya, pues, bueno, mirar para atrás, yo no me gusta mirar para atrás. Y para adelante, si quieres con siglas, y si no sin siglas, que me da igual. ¿Cuáles son los pilares en los que debía afianzarse a partir de ahora el futuro de esta ciudad? ¿En qué tenemos que cambiar o qué podemos aportar o qué pondrías tú? Verá, es evidente que el bienestar, el progreso en nuestra ciudad se da por dar con las claves de la reactivación económica, de crear un tejido productivo en nuestra ciudad suficiente para acabar con la lacra del paro, que es bastante alta y donde los principales perjudicados son los jóvenes. Hay que aprovechar la oportunidad que tenemos para desarrollar una actividad económica, un tejido productivo que sea capaz de absorber la demanda de mano de obra que hay en Ceuta. No al 100%, evidentemente, aunque esas cifras siempre están un poco infladas, ¿no? Pero hay que dar con esas claves. Y hay actividad económica que están relacionadas con las nuevas tecnologías y que están relacionadas con el medio ambiente, cualquier tipo de industria que se puede desarrollar
y que va a ser fundamental para el futuro que se puede desarrollar en Ceuta. A la hora de captar todo esto, es donde estará la habilidad para que el nuevo futuro de Ceuta pues lo logren, ¿no? Yo creo que esto es una labor en la que se tendrán que centrar los políticos, y cuando digo los políticos me refiero a todos los políticos, no descargo toda la responsabilidad sobre quien gobierna, ¿no? Yo no me canso de decir que la responsabilidad la tiene quien gobierna, pero también la tiene la oposición, que debe favorecer cualquier iniciativa que suponga mejorar en empleo, en estabilidad, en actividad económica y en todo esto, ¿no? Esa mentalidad hay que desarrollarla, ¿no? Y no ponerte frente a posiciones que tú no consideras que no son las tuyas. Bueno, pero si no son las tuyas y son de éxito, vamos a analizarlas, vamos a ver qué podemos hacer por mejorarlas y vamos a apoyarlas, ¿no? Eso yo creo que es clave, ¿no? Y en eso tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque aunque te creas que eso no te va a dar rédito electoral, la gente no son tontas y la gente lo van a percibir y la gente lo van a aceptar y te lo van a comprar y te van a valorar y te van a votar seguramente, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. No situarse después de un proceso electoral, a ver cómo fastidiamos a este para que le vaya mal, para que las próximas ganemos nosotros. Eso es un error. Lo que no ha sido un error nunca en tu vida son los amigos, ¿no? No, aquí mi amigo Eloy, con su esposa, mi mujer y yo un día celebrando. Esto es una foto que yo quería meter aquí porque es importante los amigos en la vida, ¿no? Y bueno,